Ya. Bueno, este ejercicio dice, durante la carrera de trabajo de un motor de cuatro tiempos, ciclo Otto, para un auto el émbolo es forzado hacia abajo cuando la mezcla de productos de combustión y aire experimenta una expansión adiabática como se muestra en la figura. El motor está funcionando a 2500 ciclos por minuto. La presión manométrica justo antes de la expansión es 20 atmósferas. Los volúmenes de la mezcla inmediatamente antes y después de la expansión son 50 centímetros cúbicos y 400 centímetros cúbicos respectivamente. El tiempo involucrado en la expansión es un cuarto del ciclo total. La mezcla se comporta como un gas ideal y nos da nos da gamma que es 1,4 y pide calcular la potencia promedio generada durante la expansión y el rendimiento del motor. Ahora nos habla de una figura y nosotros todavía no tenemos la figura de. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es cómo es el ciclo Otto. El ciclo Otto tiene al inicio una expansión adiabática. Luego tiene una transformación isocórica, o sea, a volumen constante. Después tiene una compresión, perdón, primero comienza con una compresión adiabática, por eso dice el antes. Entonces, en el antes se está comprimiendo el gas. Esa es la compresión adiabática. Luego tenemos una transformación isocórica a volumen constante, donde se eleva la presión mientras se mantiene el volumen constante. Después de eso, tenemos una transformación otra vez adiabática, que sería la expansión, que sería el después. Pasar, empujar el émbolo hacia abajo sería, ¿sí? Y finalmente otra vez tenemos una transformación isocórica a volumen constante. Bueno, entonces vamos a empezar a escribir esto. Lo primero que conviene hacer es el gráfico, ¿verdad? Voy a compartir esta pantalla un ratito. Y les voy a poner.
Vamos a poner de nuevo el ejercicio para que quede a la vista. Bueno, ahí empezamos. Como les dije, lo primero que conviene hacer es analizar el ciclo, porque nos habla de un ciclo Otto ahora. Conviene hacer el gráfico del ciclo. Les recuerdo que conviene que tengan sus formularios, conviene que tengan cuadernos, lápiz, calculadora para trabajar. Acá acá está nuestro ciclo Otto. Tenemos, como les dije hace rato, compresión adiabática, transformación isocórica, expansión adiabática, transformación isocórica. Isocórica era volumen constante. Adiabática, que era, ¿cuál era la característica de una transformación adiabática? Que no presenta intercambio de calor. No hay intercambio de calor con el exterior, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vamos a empezar a resolver. Lo primero que pide el ejercicio es la potencia promedio generada durante la expansión. ¿Cómo se calcula la potencia promedio durante la expansión? ¿Qué era potencia? Trabajo sobre tiempo, ¿verdad? ¿Y qué dijimos en la clase anterior? Cuando trabajamos en termodinámica, trabajamos con casi siempre seis variables. Presión, temperatura, volumen, por un lado. Y por el otro, calor, trabajo y energía interna. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para calcular la potencia es calcular el trabajo. ¿Y cómo podemos calcular el trabajo? Entonces, vamos a analizar primero, vamos a analizar la primera parte del ciclo. Entonces, lo que generalmente se hace para resolver este tipo de ejercicio es analizar cada punto. En el gráfico hablamos del punto A y el punto D, pero también están los puntos B y C, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar primero con el punto A y el punto D. Sería, el ejercicio nos habla de que la presión manométrica justo antes de la expansión es 20 atmósferas. Justo antes de la expansión. Dijimos, acá hay una compresión y acá es la expansión. Entonces, justo antes de la expansión se refiere al punto A. Por tanto, la presión en el punto A va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, la presión en A va a ser 21 atmósferas. Luego, ¿cómo podemos relacionar eso con la presión en D? ¿Cómo podemos relacionar eso? ¿Qué tipo de transformación teníamos acá? Transformación adiabática, ¿sí? Entonces podemos recurrir a una de las
ecuaciones de la transformación adiabática y tenemos que tener en cuenta que el ejercicio nos da como datos los volúmenes inmediatamente antes y después de la expansión, dice, ¿verdad? Que son 50 y 400 centímetros cúbicos. ¿Dónde estaría en nuestro gráfico ubicado ese valor de 50 centímetros cúbicos? Acá en el punto B sub A, ¿sí? B sub A es menor a B sub D, ¿verdad? Por tanto, este 50 se está refiriendo a el volumen en A y los 400 centímetros cúbicos se refieren al volumen en D. Entonces, si es que analizamos, nosotros podemos trabajar con las ecuaciones de la transformación adiabática, ¿sí? Y una de esas ecuaciones dice que la presión en un punto por el volumen en ese mismo punto elevado a la gamma es igual a la presión en otro punto por el volumen en ese otro mismo punto elevado también a la gamma. Cualquier punto dentro de esta curva, ¿sí? Cualquier punto que esté en esa curva. Pero lo que nosotros queremos analizar es en el punto D. Por tanto, vamos a escribir presión en A por volumen en A a la gamma es igual a presión en D por volumen en D a la gamma. Y de ahí tenemos todos, todos los valores menos la presión en D. Por eso sacamos que ese valor es 1,14 atmósferas. ¿Vieron cómo bajó de 21 atmósferas hasta 1,14 atmósferas? O sea, bajó bastante, ¿verdad? Casi casi hasta la presión atmosférica. Bueno, luego, hay varios caminos que podemos utilizar para llegar a la solución, al valor del trabajo que nos está pidiendo, o sea, al valor del trabajo que estamos necesitando para hallar la potencia, ¿sí? Porque acá nos pide durante la expansión, dice, ¿verdad? ¿Cuál es la expansión? Cuando viene de este punto hasta este otro punto. Vamos a llamarle a este B y a este C, ¿sí? Entonces, hay varios caminos. Yo puedo analizar presión, volumen y temperatura acá, en A, presión, volumen y temperatura en D, presión, volumen y temperatura acá, y lo mismo acá, ¿sí? Podemos calcular todo eso, pero en este caso me parece que es más sencillo trabajar con la primera ley de la termodinámica. ¿Y por qué? La primera ley lo que hace es relacionar el calor con el trabajo y con la energía interna, ¿sí? Pero como sabemos que esto es una expansión adiabática, recién dijimos con el compañero que el calor, no hay intercambio de calor con el exterior, ¿sí? Con el medio. Entonces, si aplicamos la primera ley de la termodinámica, sabemos que Q va a ser igual al trabajo más la variación de energía interna. ¿Se ve bien o es muy chico? Es muy chico lo que estoy mostrando. Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Bueno, entonces calor igual a trabajo más energía interna, ¿sí? Pero el calor es cero. El calor es igual a cero en una transformación adiabática. Por tanto, el trabajo va a ser igual a la energía interna, pero con el signo cambiado, a la variación de energía interna, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer nosotros? Podemos
analizar el valor de la energía interna para una transformación adiabática. ¿Cómo se hace eso? Esta es la forma de calcular la variación de energía interna. Sería la cantidad de moles por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. A volumen constante, dice, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que es un gas diatómico, dice el ejercicio, ¿verdad? Y que podemos obtener el valor de el calor a volumen constante gracias a que tenemos ese valor de gamma. ¿Qué era gamma? La relación entre los calores C sub P y C sub B, ¿verdad? Que son a presión constante y a volumen constante. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá como, como una relación. Así nos quedaría la ecuación. Variación de energía interna igual a N por 5R sobre 2, que era R, la constante universal de los gases, dividido 2 por la variación de energía interna. Perdón, por la variación de temperatura. Sería, acá lo que estamos analizando actualmente es la temperatura final menos la inicial. Entonces, lo que estamos haciendo es analizar este tramo, el tramo AD, ¿sí? Luego, vamos a seguir calculando y vamos a decir que vamos a aplicar la distributiva acá para que se nos simplifique la cuestión. Aplicamos la distributiva con NR y acá vamos a tener NR T sub D y NR T sub A, ¿sí? Distribuimos nomás N por R. ¿Y para qué hacemos eso? Eso es álgebra, ¿verdad? Hacemos eso para poder reemplazar, porque nosotros no tenemos ningún valor de la temperatura, para poder reemplazar nRT por presión y volumen de cada uno de los puntos, ¿sí? O sea, recuerdan que la ecuación de estado de un gas es presión por volumen igual a nRT, ¿sí? N, número de moles, R, constante universal de los gases, T, la temperatura en ese punto. Entonces, por eso es que podemos reemplazar presión y volumen en ese punto en vez de escribir nRT. Luego, ahí sí ya tenemos todos los valores. Ahí tenemos el valor de la presión, el valor del volumen y podemos reemplazar con los valores ya, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos calcular. ¿Y esto en qué en qué unidad de medida sale? Nosotros teníamos atmósfera y litros. Entonces, porque esto, ¿cómo se escribió? Nosotros teníamos el dato en centímetros cúbicos y se pasó a decímetros cúbicos. Y un decímetro cúbico es un litro, ¿sí? Un centímetro cúbico, un litro. Entonces acá tenemos atmósfera, litro. Y ahí llegamos al resultado en atmósfera litro. Ahora,
El ejercicio no nos pide en ningún momento que el resultado esté en el sistema internacional, pero conviene siempre que trabajemos en el sistema internacional, ¿sí? Entonces reemplazamos eso o transformamos eso a joules. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos la variación de energía interna en la expansión, dice. ¿Cuál era la expansión? Cuando va, ¿qué es expansión? Agrandar un volumen. O sea, vamos del volumen más chico al volumen más grande. Sería de A a D. Por eso hicimos esta variación de temperatura, TD menos TA. Bueno, entonces tenemos la variación de energía interna en ese punto y dijimos que, o sea, en esta transformación, y dijimos que para esa transformación el trabajo es igual a la variación de energía interna con el signo cambiado. Por tanto, el trabajo va a ser igual a 150,5 joules. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Asumo que sí. Me pueden escribir en el chat o me pueden hablar, yo les escucho. Bueno, ¿qué es lo siguiente que nos dice el ejercicio? O sea, ya tenemos el trabajo. ¿El trabajo dónde tenemos? El trabajo en AD. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? La potencia. Dividido, ¿qué tenemos que hacer entonces? Dividido tiempo. Trabajo dividido tiempo. Pero ¿qué cantidad de tiempo? Y el ejercicio nos dice el tiempo involucrado en la expansión es un cuarto del ciclo total. ¿Sí? El tiempo involucrado, el tiempo involucrado en la expansión, o sea, de A a D, es un cuarto del ciclo total. ¿Y cuánto es el ciclo total? Dice, el motor está funcionando a 2500 ciclos por minuto. En un minuto, 2500 veces se repite este mismo gráfico. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Se repite todo este ciclo, 2500 veces en un minuto. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros cuánto tiempo necesitamos? En un segundo, ¿verdad? Potencia igual a trabajo sobre tiempo. Potencia se mide en joules por segundo. Entonces nosotros necesitamos saber cuántos joules en un segundo. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces lo primero que podemos hacer es calcular el ciclo. El tiempo del ciclo va a estar dado por, vamos a escribir, a ver, voy a poner una raya acá, ahí. Vamos a escribir el tiempo del ciclo. Va a estar dado por 1/2500. ¿Por qué 1/2500? Porque 2500 veces se repite este ciclo en un minuto. ¿Sí? Entonces, un ciclo se va a dar en uno de esos 2500. 1/2500. Por tanto, un ciclo se va a dar en 4 por 10 a la menos 4 minutos. Pero el ejercicio lo que nos pide es la potencia durante la expansión. ¿Y qué decía el ejercicio? Que la expansión tarda un cuarto de ese ciclo otra vez. O sea, tenemos que dividir
ese ciclo dividido 4 para poder saber, cuál es la potencia durante la expansión. Entonces acá vamos a tener el tiempo del ciclo que acabamos de hallar dividido 4 y eso pasamos a segundos. ¿Por qué? Porque dijimos que potencia es joule sobre segundo, ¿verdad? Entonces, potencia igual a trabajo sobre tiempo. Tenemos potencia igual a trabajo sobre tiempo, siendo el trabajo 150,5 y siendo el tiempo 6 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a tener que la potencia es igual a 25.083 watts y que podemos pasar eso a kilowatts de esta forma. Todo esto era el ítem A. ¿Ninguna duda hasta acá? Continuamos. Si no hay duda, continuamos. Bueno, vamos a leer. En la parte B pide el rendimiento del motor. El rendimiento del ciclo Otto sería, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir la ecuación del rendimiento y vamos a ver qué es lo que nos hace falta. Vamos a ver, la parte B. En la parte B escribimos la ecuación del rendimiento del ciclo Otto. Y dice, es 1 menos 1 sobre R a la gamma menos 1. ¿Qué es R? R es la razón de compresión, ¿sí? Entonces, lo que nos falta en este caso es el valor de R. Recuerden que esta es una de las formas de hacer. Si se fijan en su formulario o si quieren aplicar directamente el concepto, el rendimiento siempre es eh, la energía que se utiliza dividido, o sea, la energía aprovechada dividido la energía total disponible, ¿sí? Eso es el rendimiento. O sea, pueden utilizar la ecuación que es directamente trabajo, no recuerdo bien cómo era la ecuación, era calor caliente dividido trabajo, o calor utilizado dividido trabajo. Bueno, acá hallamos el valor de la razón de compresión, nos sale 8, y eso reemplazamos en nuestra ecuación del rendimiento, y ya tenemos el valor de gamma, que era uno de los primeros datos que nos había dado el ejercicio. Y con eso llegamos a que el rendimiento de este ciclo Otto es de 56,47%. Si no hay ninguna duda hasta acá, hacemos una pequeña pausa para después continuar.